curso, empezamos año, intentamos encontrar una visita, un visitante, un libro, algo que suceda, que sea especialmente significativo, y lo es. Luego que lo es, que Nuño Aguirre, que es profe de la Fundación, hablamos un poquito con él desde este año, que nos está abriendo líneas de exploración insólitas, ya tenemos la suerte de encontrarnos con él, y vamos a seguir en ello, desde luego, pero Nuño es poeta, es profesor, muchos de aquí lo conocéis, es un hombre que yo creo que lleva pensando, paralizando y haciendo territorio de exploración propia, tanto la contemplación del lenguaje como de la mente. Yo creo que desde que fue adulto, más o menos, o desde los tiempos, y eso lo convierte, ya lo dijimos, en el aperitivo que tuvimos de de su persona en la fiesta de Navidad, nos juntamos a ver el Lelo que ha hecho en el trimestre, que es un día muy importante para la casa, y Nuño tuvo la generosidad de cerrar esa película compartiendo con nosotros algún texto. Y ahí yo ya comenté lo que creo que le hace, además de, por supuesto, procede menos, pero porque esto es más institucional, con la dimensión personal, y la razón por la que invitamos a la gente a que esté aquí, que es, además de la formación solvente, etcétera, etcétera, siempre la vocación docente, siempre. Sin eso, aquí hay poco que hacer, poco que decir, y la tiene toda, lo digo por experiencia propia. Nuño estudió teoría de literatura y literatura comparada en la Complutense. Lleva explorando eso, el funcionamiento de la mente, meditando, y es un extraordinario profesor de meditación. Creo que son dos formas de estar en el mundo, yo no diría disciplinas, dos asuntos, dos cuestiones o dos dimensiones que aparentemente pueden ser opuestas o contradictorias, porque una parte en teoría del silencio y otra del decir, y sin embargo yo creo que lo estamos viviendo, ¿no? Juntos este grupo que comparten un ADN fundamental, que es la escucha. El otro día, repasando los libros que ha presentado el Nuño, me encontraba, pero hay otros lugares en estos libros que de alguna manera representan esto. Dice: el lugar exacto de la espera, el asiento donde se detiene el mundo y se recibe sin más. Así que nos trae dos libros, no son los primeros. Nuño ha publicado con Amargós su primer libro, que yo creo que es un libro además que vimos aquí, que estuvimos aquí con él en Itinerarios en 2013, Refugios con Trea en 2019, Elogios otra vez con Amargós en el 22, y recibió además ese año el 9º premio de poesía de la Universidad Autónoma de Madrid. Este libro, el primero, el último año, que han sido los dos del 25, yo creo, antes de lo pensado, y este otro, Atravesado al Universo, son los que va a compartir con nosotros. Es lo último que ha publicado, no sé si es lo último que ha escrito. Traen arrastres de vida también aparentemente opuestos, ¿no? Como la pérdida, el duelo, de alguna manera, el otro, la reconfiguración del vínculo, del amor, pero también en lo que hace y en lo que dice Nuño hay siempre esta cualidad de crisol, ¿no? De saber, de alguna manera, hacer alambique y metabolizar cosas que parece que están distantes y no lo están. La cumbre de los proyectos que están hacia la escalera interminable del llegar hasta. Bueno, es un placer enorme, es un privilegio que estés por aquí, por la casa, y las conexiones además maravillosas de amigos queridos y olvidados hace tiempo que se están produciendo, y es un gusto que nos traigas tu hacer. Pues gracias. Bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Julieta, por acogerme, por acoger esta idea de hoy tan bonita, de la poesía y este cruce con la meditación, que, pues, como tú bien has dicho, es una beta en la que me he metido y de la que creo que no quiero salir y tampoco sabría salir. Entonces, bueno, pues mucho de lo que os voy a compartir habla de eso, es también lo que estamos trabajando en el taller, así como hay puntos extra para la gente del taller que ha venido, sobresaliente para ellos. Y bueno, son dos textos que van consecutivos, digamos, antes de lo pensado. Es un texto que yo escribí como en el post-pandémico, y bueno, pues hay muchos agradecimientos que hacer a todas las que estéis aquí, pero hay uno en particular para hacer para Anónimo, que yo, Anónimo de las que está aquí, yo le pasé
está bien, pero yo creo que la primera parte, quítala. No hay nada ahí. Y lo bueno de Noni es que lo dice franco, lo dice tranquilo y lo dice, es verdad, no hay nada ahí. Entonces, el título original era Aquella casa antes de lo pensado. Y yo dije, pues Noni tiene un poco razón. Pero claro, se quitó la casa y se quedó antes de lo pensado. Y de ahí fui dándome cuenta que, quitando el armatoste ideológico que estaba de fondo, había quedado algo mucho más nuclear, que es este lugar de la mente que hemos visto algunas personas en nuestros talleres, que muchas veces en las tradiciones de la India lo llaman el testigo, el purush, la persona, la conciencia, y que está antes de lo pensado. Entonces dije, pues no me queda razón y se ha quedado con este título. Entonces, este libro os cuenta o describe en un lenguaje metafórico un espacio de la mente que está antes de lo pensado, y os voy leyendo algunas cosas y os voy contando. Es el espacio de las velas desplegadas, donde cada centímetro de destino vivido encaja en el tapiz. Lenta crisálida de mediocridad y sales sociales, deshaciéndose en otro humo, en otro hielo. Las noches menguan, ¿seré yo u otro? Morir como me prometí que lo haría, en calma, en el ancho mar. Una de las cosas que estudiamos en el taller es una idea que viene de la tradición de la India que se llama el karma yoga, la acción que no es acción. ¿Os acordáis? Es cuando la acción está libre de que nos involucremos personalmente. Es un concepto muy abstracto, muy profundo. Y yo lo vi una vez, en un momento de mi vida, cuando vi a mi hija regar plantas que estaban mojadas porque acababa de llover. Entonces yo dije, desde el listo que soy, no hace falta que riegues eso. Pensé, no lo dije, porque no soy tan necio por suerte, pero no riegues eso que ya está mojado. Pero me di cuenta y escribí esto. La regadera inclinándose. Se agrieta el aire en las copas de los árboles. Los días se suceden imperceptibles, invierno austral. Envejecer era esta arena fina en las articulaciones, un no querer que hay que remontar, sentarse a escribir, a postularse, a meditar. Lo que he aprendido sobre mí mismo y lo que me sigue como peaje, como una sombra, como el arado al surco. Sentado en la veranda, el té se enfriaba y mi hija iba regando las plantas ya mojadas por la lluvia. Me golpeó apenas como la rama de un arbusto tenue, movimiento sin cómputo, la vida haciendo sin hacer, la regadera inclinándose. Pude volver al libro, pero elegí acompañarla. Dejé mi té y mi dzogchen enfriarse sobre la mesa y acudí a inclinar la regadera de aluminio sobre las plantas mojadas. Bueno, pues uno de los retos a los que me enfrento con estos libros y con estas clases y con todo lo que hago es a traducir conceptos o técnicas que vienen de las tradiciones de la India, que tienen su propia idiosincrasia, su propia red de metáforas, sus propios efectos semánticos. Y esto lo hemos hablado muchas veces, traducirlo sin que suene un horror. A veces hay cosas
uno lee textos budistas traducidos y son buenas traducciones técnicas, pero son lentas, vamos a decir, son durillas de tragar, no rima, no hay ritmo, ¿no? Entonces hacer esta traducción es el corazón, es el eje de este texto de Antes de lo Pensado. Así que os voy a leer algunos de esos poemas que de alguna manera traducen estos conceptos. Entonces, son un poquito densos o no, ya me vais diciendo. Una idea central de las tradiciones de la India es que la percepción siempre está coloreada por los elementos previos de la mente. Las inercias mentales colorean lo que vemos de un tono o de otro. El color de la luz, el color de la lente, el olor de la lluvia, el color de la lente. En el vaivén del aire yo transparencia, efímera, consolidada un instante, un haz apenas, haces apilados, humedad sobre la piel, el sabor dulce, salado e insípido, el brillo del basalto, las voces de los niños, risa de fondo, el ojo y la montaña separándose, ya dos. Alzo las manos, palmas hacia arriba, recibiéndolo todo, todo dado, otorgado, vida inmerecida, bendición, desde el reflejo de las primeras lunas hasta la arcada, hasta el veneno del renacer, las encías en grieta, el humo, el firmamento, nuestras playas, amor, vacías ahora. Y los recuerdos de niños alados a aquella casa, y la incertidumbre tan benévola en sus intersticios, la visión observando la lente, el color de la luz siempre cambiando. Y bueno, pues voy a abrir ya la sección de pájaros, porque el tema de los pájaros, pues doy muchísima chapa con el tema de los pájaros y es algo que me ha permitido articular a través de estas metáforas conceptos, como os decía, de la India o de las tradiciones de la India. Y hay esa metáfora fundamental de que hay dos pájaros en una rama. Uno come y el otro le mira. Y estos pájaros están intrínsecamente e íntimamente conectados. Esta es una metáfora que está en la Mundaka Upanishad y que yo le doy muchas vueltas y sigo masticándola. Bueno, pues que aquí hay más cosas. El poema se llama Concordancia. El que alimenta a los pájaros y los pájaros tienen que estar correctamente conectados. Los pájaros, lo que la mente construye y se dispersa con el viento y prolifera sin brida. El que alimenta es quien se queda pasmado, embelesado, atado al vuelo. La percepción no es estable, no alcanza a sostener la consistencia mínima del ser que vaga. Así que surgen dos condimentos. La veloz inercia de las impresiones con su falsa lógica. Algo tendrá que haber en el eje del revuelo. Y la gramática indoeuropea. El que alimenta a los pájaros son funciones distintas y por eso hay concordancia. Resultado, así lo siento, así parece ser. Pero, si me mantengo suspendido en el rebusto, en la cola de cometa de las migas recuerdo, de las migas concepto, o con un destello intencional corto de discurrir las bandadas, alcanzo a ver cómo los pájaros dan vida
crean, alimentan al que alimenta a los pájaros. ¿Se entendió? Más o menos. Y yo estuve en un retiro muy largo de un mes con estos pájaros dándome vueltas, y está la mente que actúa, la mente que se da cuenta, un pájaro que come, otro pájaro que lo observa. Y tuve la impresión, y la tengo bastante confirmada, de que hay 3 pájaros. Hay más que 3, hay no solo, hay un tercero. Y este es el poema que tengo de prueba. Y se llama Los 3 pájaros. Y de alguna manera es una conversación que yo tengo en mi cabeza con Santa María. Así que se lo dediqué a Santa María, porque es la conversación que yo tengo con la Santa María de mi cabeza. En el filo del aire, la montaña. En el filo del aire, las semillas dispuestas a nacer. Un soplo de viento, un desequilibrio, y se dispersa. En las 10 direcciones buscando ser. Está el que las huele, el que intenta ordenarlas, el que se empeña. Es el que arregla las flores y planifica instantes. El que programa calendarios, lavadoras, el que compra los vuelos. Está el que mira, el que las deja irse con el viento. Es quien se evapora con la lluvia, el que aposenta palabras en la obsidiana. Están los dos conviviendo en la misma rama. Pero también está, y esto cuesta saberlo, lo que empuja las flores hacia las nubes, lo que causa los enjambres y la niebla, el soporte del basalto, el origen de la risa, la inmediatez. No está ni dentro ni fuera. Eso lo dice el que observa, el que se sabe fluir, pero es más simple y complicado. En el filo del aire, la montaña contrasta con el espacio, igual que el cielo tan azul, tan lleno, tan alto, proyectado sobre el lienzo sin contornos. Se balancean y tiemblan los 3 pájaros, nítidos, inmóviles. Uy, pues, ¿cómo vamos por aquí? Más o menos. Se va entendiendo. Hay otra parte de este libro, de Antes de lo pensado, donde yo vivía en Sudáfrica y me iba a venir a España, iba a dejar una vida atrás, iba a empezar otra vida. Entonces, si alguna vez ha pasado esto, maravilla, una buena ruptura, esas que tienes que comprar todos los vuelos en IKEA, que me decía antes, Julián. Y en algunas tradiciones, en la tradición tibetana sobre todo, tienen esta idea de que en el proceso de renacimiento, mejor que reencarnación, de renacimiento, volver a nacer, hay un periodo transicional en el que uno deja este cuerpo porque ya pocho, pero todavía no ha llegado al siguiente, hay un periodo de transición. Y los llaman bardos. Hay varios niveles, no es el momento. Y a mí me sonó como si un bardo fuera como un género, como un soneto, una gacela. No sé, una octava. Para mí es como una gacela, como un bardo. Entonces, hay toda una sección que he llamado bardos como si fueran un género literario que no existe, pero sí existe porque ahí está. El primer bardo dice: la mañana despoblada de apegos, el final de la exhalación y la incertidumbre en el mismo sabor, la misma rama. El ansia de contacto, el ansia de triunfar, el ansia. Su verdadero sabor es sin sabor. Bueno, un buen momento para... Aquí hay un buen chiste que hacer de
Segundo valor. Primer valor. La mañana despoblada de apegos. El final de la exhalación y la incertidumbre en el mismo sabor, la misma rama. El ansia de contacto, el ansia de triunfar, el ansia, su verdadero sabor, el sinsabor. Lo noto en el trasfondo, en el reverso de mis aventuras. En todo lo que planifico hay ese olor, esa pelea con lo que existe. El aire asciende, la vitalidad asciende. Volutas del invierno, cenizas cálidas, primeros últimos graznidos de los cines. La soledad no escogida, escogerla. ¿Os suena esto de verdadero sabor y sinsabor? ¿De las cosas? ¿Un poquito? Verdadero sabor de las cosas, el sinsabor. Pues eso es muy budista. En el verdadero sabor está el sinsabor. Y después, pues vine para España y descubrí una noción que está en el budista, que esta es mía, que es que todo el mundo tiene una primera playa. Que puede no ser la mejor playa, pero es tu primera playa. Aquí hay varias personas diciendo que sí. Tú sabes cuál es tu primera playa. Eso es casi mejor que una magdalena, ¿no? O sea, eso conecta muchísimo. Y yo me di cuenta de que mi primera playa está en el Cantábrico. Y entonces escribí esta sección que se llama Perder pie en el Cantábrico. Y que, digamos, habla de dos cosas. De perder pie y de Cantábrico. Entonces, perder pie. ¿Sabéis la sensación esta de perder pie? ¿Pero habéis perdido pie en el Cantábrico? Porque tú pierdes pie en el Mediterráneo y no es igual. Porque sabes que nadas un poquito y vuelves a poner pie. Pero cuando pierdes pie en el Cantábrico, te cagas. Da mucho susto. Entonces, esto era importante. La mente alberga un gesto, una sensación de aguja. Es el recuerdo de una vivencia en el Cantábrico. Tan inexacto, tan fino en su sordina que no se siente el escozor de las olas. Lo que la piel recuerda es solo vago, un mínimo contacto de los dedos y un fragmento de lo escuchado en la infancia. El umbral del agua y horizonte. Al otro lado apenas hay ruido, apenas se está. No es tan fácil perder pie como se piensa. Las piernas buscan la vertical, comprenden, indican el punto de retorno. La delgada línea de sal no inquieta, no arrastra, separa los mundos sin inconveniente. Perder pie no se comprende, no se alcanza como una cumbre, como una ilusión, como un ensamble. No sucede con pasos, cantos, método, reflexión, la mar en calma. Hay que soltar el centro de gravedad y eso nadie que esté deseándolo puede hacerlo. Adviene y no sé cómo verlo sin detenerlo con la mirada. Imagino cómo sería el momento exacto en que la ola empuja y el pie pierde el contacto y las manos se agarran al líquido y la cabeza cede y la mirada se abre y las uñas, los engarces se aferran a la vida y se salta sin remedio y se abren las alas, las pupilas, las esporas del helecho y se ve de frente la ilusoria curvatura del horizonte, el reflejo, el sol, la claridad, la membrana, la piel, los ecos, el origen, el Cantábrico. Luego me pasó que una vez casi me hago, después de escribir esto, así que
accidente que puede pasar. Me interesa la idea de que cada quien tiene una primera playa, porque en otros textos que yo he escrito entiendo que transmigrar es pasar de playa a playa. ¿Y por qué lo pienso así? Porque habéis estado en una playa de estas que ha pasado mucha gente y está todo lleno de surcos, y luego viene la marea y se va y te deja nueva. Vuelve a empezar. Y ahí follón y te vuelves a ahora voy a ser doctor, ahora voy a estudiar en la Complutense. Pues algo así pienso yo que estás, mira, como afanarse un montón en castillos de arena y luego que llegue la marea y diga, bien jugado, ya está. Y de playa a playa es algo que a mí me parece que tiene sentido y que no se puede conocer, porque una vez que pasa la marea, lo que estaba antes es fuera. Entonces, ¿perderme? ¿Está ahí? Lo voy a preguntar. ¿Sí? En el Cantábrico. Entonces, el Cantábrico. Por debajo de los alfileres más profundos. Perdón. Por debajo de los alfileres más menudos. Por debajo de la profundidad y la corriente. A donde se cae durante ciertos sueños. El mar. Cantábrico. Azul sin reflejo alguno, donde miramos al nacer. La sal en el aire. El tiempo parado en la colina. La tristeza. El agua quieta. Los huesos helados al salir. Bajo los párpados la quietud con los pies dentro del agua. Siento las olas, la arena cambiando, equilibrio inestable, pálpito que se detiene y la montaña emerge por los poros del recuerdo. En el eje de la luz, todo lo vivo es ya silencio, abotonado y seco, pulsión cubierta de pétalos, diástoles y membranas. Lo que perdura de playa a playa no lo conoceremos nunca. Lo intuimos en los reflejos de la nieve, en las grietas de la persona, en las miradas de ciertos niños. Lo que se queda es pasto de las gaviotas, alimento de los cangrejos, juguetes, plásticos flotando y vagando en el Cantábrico. ¿Lo tenemos? Pero el pie, el Cantábrico. Y luego, bueno, yo sé que aquí hay muchos poetas, entonces hay una situación que habréis vivido, que es cuando dices, este libro hay que cerrarlo, porque si no voy a estar escribiendo poemas del Cantábrico sin parar. Y de alguna manera, como ha mencionado Julieta, este libro es un libro que viene de un duelo, de una separación, de una ruptura, de un soltar doloroso. Y esto, en las clases de meditación, en nuestras sesiones, yo esto lo llamo el roce. Cuando la vida roza, ¿no? A veces duele, ¿no? Pero muchas veces no duele, pero roza. Y esto en algunas tradiciones de meditación dicen que ese es el sufrimiento, un roce. Tú estate así 2 horas. La verdad es que no se te pone la piel. No está tanto. No, pero es constante. Y al final no hay quien lo aguante. Y claro, venimos a meditar porque queremos que se acabe este roce. No me digáis que no, porque todas venimos porque sí. Pero pasa el tiempo, mira, Ángel se ríe porque se va dando cuenta de que viniste por eso, pero no se va a acabar el roce. Como me decía antes,
hemos venido aquí por el nirvana. Y Nagarjuna dice, el samsara es el nirvana. No vas a ningún sitio. Y yo, ¡ay, no! Y al final solo hay presencia y nada se separa. Y lo que era roce es cristal y sigue siendo roce. Y las esporas brillan suspendidas en el aire. Muy bien. Pues así para un par de preguntitas, alguna duda, y os cuento también el otro texto. Si os apetece, algo más que avanzar, lo de los pájaros. Me encantaría hacerte una confesión, si puedo, porque cuando estuve en la Bueno. no es de estándar, es que cuando estuve en la presentación del libro de este poema de Hacer Pie, y justo estaba en la novela que he terminado, y esa misma tarde metí en una novela que era un relato epistolar a una chica que le dice a su hermana, ¿tú sabes lo que es hacer pie del mar? ¿Y qué le responde? No, es una novela epistolar, pero no hay respuesta. Pero usé tu poema y lo metí dentro de la novela. Okay. O sea que más o menos lo de perder pie ha pasado. Mira, los asturianos que han perdido pie en Cantábrico saben lo que es eso. ¿Por ahí? Más que una pregunta es... no sé, veo colores en este mundo lleno de tonos grises, tonos a los cuales ponemos luz, y ya está. ¿A los cuales, verdad? Ponemos luz. Sobre todo refiriéndote a lo que decías, el sinsabor de las cosas. Eso ya es cada quien. Yo lo que he visto con esta parte de la meditación es que, sabes que hablamos mucho en el curso, ¿no? Una idea clave es cómo haces para salir de conceptos que suenan muy bien. Por ejemplo, esto del mar, que habéis venido con todos los trucos. Esto del mar que está por debajo, esto es los estados del sueño profundo, esto viene de las Upanishads, ¿no? Debajo del mar hay la parte del mar que no se mueve, igual que en la conciencia hay las partes que se mueven, y luego te duermes y hay olas de corrientes y sueñas cada cosa que soñamos. Y a veces consigues dormirte hasta abajo, una sushupti. ¿Os ha pasado? El sueño sin contenidos. Uy, eso... A veces tampoco de sustillo. Te levantas y ¿dónde está? Es que no has estado, no eras tú. Como en el mar profundo, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrizar esos conceptos en experiencia? Una manera sería escriba poesía y lea poesía, por favor, venga a José Hierro, porque esto es por eso estamos aquí, porque si no es filosofía en el peor sentido, o sea, conceptualidad. Y otra es que lo puedas saborear. Yo siempre pongo este ejemplo. Hasta que no has mordido el kiwi no sabes nada. Y cuando has mordido el kiwi nadie te puede convencer de que ese mango es un kiwi. Es imposible. La meditación tiene que ver con esto. Y para mí este es el truco o mi propuesta, de que alguna de estas palabras te sirvan para decir, es verdad, me voy a perder el pie, es verdad. No quiero que me deis la razón, no es por ahí, pero que tal vez alguien más piense que hay un tercer pájaro. A mí me da bastante ilusión. O que haya gente que reconozca que hay algo que tiene que ver con perder el pie y que eso vibre por resonancia. Luego os cuento más historietas. Este otro libro se han atravesado el universo y, bueno, el título tiene que ver todo con lo que yo entiendo que es para mí la contemplación, en el sentido de que a veces tendréis la experiencia de ver que la meditación es algo así como abandonar el mundo, ¿no? Irte a la montaña, que yo lo hago, ¿no? Desaparecer, renunciar, y yo creo que no. Primero porque creo que no se puede. Aunque te vayas a la montaña, vas a tener los bichos ahí, te vas a llevar tu historieta. Pero bueno, yo no puedo. Y no quiero. Y busco la posibilidad de estar en este mundo sin ser de este mundo. Estar
atravesado del universo. Está presente, atravesado, pero atravesándolo también. Entonces, bueno, ya aviso que va a haber más pájaros, ¿vale? Tengo más metáforas, pero va muy de pájaros. Y parte de poder estar en el lugar de antes de lo pensado, en el lugar de sentirse atravesado del universo, tiene que ver con poder detener, o calmar, o cuadrar la mente conceptual que está siempre buscando respuestas. ¿Os habéis dado cuenta de que nunca le vale la respuesta? Por muy buena que sea la respuesta, mira que somos listos, ¿eh? Bueno, y aún así, necesita otra cosa. Y eso que necesita a veces, lo llaman bhakti, devoción, rezo, que puede ser un lenguaje que a lo mejor nos pide muy lejos, porque bueno, es religioso, pero que yo he adaptado a algo así como que hay un nivel de confianza. Cuando la mente controladora, conceptual, que está muy bien, pero que he conseguido que llegue hoy a la hora, que no me confunda, que esté cargado de móvil, que espíe, pero que no sabe de qué va eso. No tiene ni idea. Es como la aprendida de truco. No tiene ni idea. Hace trucos, pero no sabe qué hace. Cuando esa mente se entrega y puede confiar en que hay una lógica mayor, religiosa o no, eso ya es total. A mí me empiezan a surgir cosas como esto. Y una de las primeras cosas que aprendí en este camino es a pedir. Cuando no sé, pido. No tengo ni puta idea de qué tengo que hacer. Pido ayuda, pido instrucción. O en este caso, pido plumas. Y se llama pedir plumas. El eco de los portazos que va dando en sus conjeturas la mente que comprende. Tan vana ella, tan vanidosa. Cada vez menos grave ese sonido, más apagado en su caída por escaleras, ambiciones, convocatorias definitivas, inviernos secos. El gesto de pedir plumas aún por descubrir. No lo he aprendido, aprendí otras cosas, pero no a pedir. La generosidad de las águilas, la honestidad de los cuervos, la bondad de los ibis y los buitres. Bajo el agua cristalina del Mediterráneo lo veo brillar. La marea al retirarse me muestra los moluscos infinitos. El lugar exacto de la espera, el asiento donde se detiene el mundo y se recibe sin más. Mientras todo nada, mientras la luna rota, mientras el lienzo terso se deslumbra, mientras los pájaros. Claro, estar atravesado del universo es una cosa muy obvia, pero es un acto de amor. ¿No es obvio? Estar atravesado del universo es un acto de amor. Si no hay amor y hay confianza, no puedes confiar en nada. Y yo, en este libro, me di cuenta de que pues, el amor, metiéndole adjetivos, iba encontrando facetas de un diamante. Entonces, os leo algunos de los poemas del amor. El irresistible amor. El amor, el irresistible amor. El que te quiebra con sus dedos de fuego. El que te abre.
contracción abdominal y sensación de vuelo. Dientes que crujen, saberse frágil. El tiempo de una muesca en el granito, en el castaño, floración de cúmulos silvestres, el amor, el irresistible amor, tan pegajoso, tan lleno de brillos. Despertando la piel en la madrugada, sacando a la paz de sus casillas, emborronándolo todo. Irresistible, cieno, talco derrutido, un desbordarse de las aguas, luz inmensa reflejada. Óxido en la nieve. El extraordinario amor. El amor, el extraordinario amor, el que dibuja pentagramas en el viento. Leopardo de las nieves, se insinúa en la colina, en tus ojos de oro verde, invitándome a saltar hasta el final de la niebla. Qué extraordinario cuando golpeas mi arlequín con tu amargura. Qué alivio cuando se va. Y queda la tierra con sus hierbas empapadas y tus costillas imperfectas. Qué lindo verte aquí más de repente, con tus caderas de hueso agrio. Amor, hermoso amor, en tus besos de agua corriente me recuesto. Pétalos de arena, pétalos de savia. Y misterios y decepciones. Tu zócalo invitando a dormir las enseñanzas, simplicidad de agujas, tu ligereza, tu sabor áspero, tu saber estar. Amor, hermoso amor, cómo nos rozamos, sin entendernos, sin desesperarnos. Piel y labios, ventanas, pasa la luz, es transparente a veces, nos protege del lobo, de la intemperie. En ocasiones se rompe algún cristal. Hoy no. No por ahora. Bueno, unas cositas que no están en el libro, porque si no me da la presentación, lo mínimo es que vemos algo que no está en el libro, ¿no? Yo viví en la India, siguiendo las huellas de Santa María, me fui a Benadés y no entendí nada. Y tuve una experiencia muy hermosa de estar en un sitio sin comprender en dónde. Y es algo que me ha acompañado desde entonces, la idea de sin comprender en dónde. Poder estar sin comprender en dónde. Que sí, en términos filosóficos puede ser la mente, en Muji, pero para mí es sin comprender en dónde. Porque hubo un momento que me senté en los gas de Benadés y veo que hay unos tipos haciendo una puya y yo me acerco así, tímido, con mis pelos. Me dicen, ven, siéntate, y es como lo peor que me puedes hacer. Sería instruirme, pero ya no podía ir. Entonces me senté y estuve ahí todo el rato y pensé, wow, estoy en la línea más de devoción y no entiendo nada. Y esto me costó. Y lo cuadré, lo llamé sin comprender el dónde. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero os doy el spoiler, es así todo el tiempo. Es así ahora mismo. Atravesado del universo. Los miles de guijarros que constituyen un parque, la infinitud de 1 metro de vulgar césped, ladrillos todos iguales, un edificio cualquiera frente al sol, nubes interminables. Atravesado el universo irreductible a la coherencia, un simple paseo sin hablar y todo se aposenta. Son los espinos quienes me guían en esta playa, en esta nueva iteración de mariposas, aún por descubrir. Poco hay que para explicar. Como una bandada en el aire, no se explica, se señala.
como el orden de las rutinas. Mi multiplicidad carente de aristas, atravesado de universos sin dolor, reflejando la luz, devolviendo los cadros y los reflejos del invierno en consonancia con algo que no se expresa en melodías. Lo que tenía que pasar, pasando sin estruendo, orbitando sin más entre el silencio de los planetas, lo que llamamos espacio, lo que llamamos dormir, lo que llamamos vida y nos atraviesa sin comprender en dónde. Sin comprender en dónde sí, pero no como antes. No estoy en Benavés frente a las barcas. Estar, pero de otra manera. No frente a las cosas en la sutil pelea. Tampoco entre ellas, como en la hipótesis del filósofo. Estar, como la taza está descansando sobre la mesa y el valle recibe los manjares del invierno, sin comprender, sin complicarse de más. ¿En dónde? Aquí. ¿Dónde si no? Atravesado de universo. Pues sí. Y la última cosa que aparece en este libro, El atravesado del universo, es una especie de como impugnación que yo me hago a mí mismo. Porque esto lo hemos hablado una vez con Julieta y creo también con Laura, ¿no? Este camino de la meditación y la espiritualidad puede ser un escapismo excelente, porque tiene un problema. Funciona. Si te quieres escapar, funciona. Es terrible. Y en algún lado de la tradición budista, el propio Buda lo dice. No sé la historia de memoria, pero dice los que se aferran a los estados más sutiles, esos están perdidos para siempre. Así, parafraseo, seguro que no los filólogos aquí lo enteran, me apuro, pero algo esta idea está por ahí. Y entonces, pues, en cuanto encuentre el poema que estoy buscando, este poema se llama Palestina, está escrito en Jerusalén en junio del 22. Y quizás lo recordáis, quizás no, pero fue el momento en que la periodista Shirin Abu Akleh fue asesinada por el ejército israelí, sacaron su ataúd por las calles de Jerusalén y como estaba envuelto en la bandera palestina y la bandera palestina es ilegal, lo intentaron quitar y se dio bastante bola. La piedra no puede perdonar tantas ofensas. Su infinitesimal blancura es solo aquí, es solo eso. Por eso puedo recibirla sin aplomo, cuando contemplo sin más y me dejo invadir por su pulsión. En ella ando o me detengo. Pero su exactitud de luz tallada también le pertenece al tiempo. Y en el tiempo hay opresión y azufre y cicatrices sobre la piedra blanca. En el tiempo está congelado el ataúd de Shirin Abu Akleh, a punto de caer al suelo. Su eco, resistiendo con manos anudadas, la roca
rocas no pueden olvidar como nosotros. Cuando contemplo la piedra en la historia me interpela, vocifera, me asedia. Decimos interpela porque amortigua. La palabra amortigua la violencia, la vuelve tolerable en el lenguaje y digo la exactitud de la piedra. Pero el latido es inmenso en su redor y el dolor de la historia, grietas sin inicio que deja trazas como abismos en la pupila y en la piedra. Me estoy buscando uno que no me encuentro. Ajá, aquí está. Jerusalén en el invierno bosteza su muralla y la mirada secreta que extiende un manto de paz sobre sillares relucientes. Los intersticios dejan de chirriar, se apaga el roce. El paseante apenas oye, es solo ojos, suelas y silencio adentro, dejándose invitar, deslumbrar abiertamente. Esta es un poco la parte de autoimpugnación. La contemplación es eso, me la conozco. Es tan serena, tan hermosa y firme y despiadada como un buitre que se estira en el desierto. Pero, ¿puedo pasear sin más entre estas piedras? Sin darle hueco a este dolor que vibra en cada grieta, en cada prenda y arco, en cada cera, ignorando las aristas, la exclusión, el crimen y su acción. Las piedras no perdonan como el bosque, significan. Su solidez es humana y tiene historia, tiene alfileres, horror y ansia. Muralla que erige y que separa, muestra de orgullo y devoción, amplitud de la mirada y mezquindad de secta. Y al mismo tiempo la muralla brilla al sol, algodonada y simple, libre de culpa. La piedra aquí sentida es solo aquí, solo materia derramada, vida brillando ante el invierno que todo lo recubre y que tensiona de rezo y eucalipto. Contemplar, sí, pero de otra manera, la solidez de la luz, la perfección de la piedra. Y un par de poemas para despedirnos de esta parte y poder daros así la palabra. Una idea que os he mencionado de las tradiciones de la India es que la percepción siempre está coloreada. Ahora yo estoy coloreada de mucha alegría de teneros aquí, por ejemplo. Y esto me ha dado a mí para pensar como en esa cosa de los niños chicos de que las emociones tienen colores, el monstruo de los colores. La rabia roja, pero luego nivel poesía. ¿Vale? A ver si pilláis cuál es. En la emoción azul, los peces, los estímulos, bailan, pululan a mi alrededor. No hay alrededor, claro, pero así se siente. ¿Qué os pasa cuando meditáis? Como los pensamientos parece que están alrededor, pero no están alrededor porque no están en ningún sitio. Miles de escamas brillando a la vez, caleidoscopio, mar de cactus y confusiones. Me acomodo en la columna de aire, firme en la emoción azul. El incienso penetra por los rincones, evoca
constelaciones de cuerpos de acantilados y árboles de la India, ficus, ceibas, areniscas que se suceden, interminable reflejo pasillo a pasillo hasta colmado todo, la percepción corpórea. Los recorro sin apresurarme, los saboreo como un soplido, como un helecho, libre en la emoción azul. En el fluir denso de los horarios, los gatos asustados y el olor seco del malestar en los tendones. Imperceptible el cambio, envejecer. Ancho río Ebro en el delta de los días. Corriente limpia, yo suelto el remo. Así de simple. Sereno en la emoción azul. En el trasiego de transeúntes y camiones, las nubes que recuerdan el origen, que pintan sin sentido y terciopelo, invitándome a rezar mientras camino. Así que silbo en mi lenguaje de murciélago, te llamo, no llamo a nadie, mi colibrí de los hibiscus. En el resquicio del alba, aquí te espero, firme, sereno, por un momento libre, en la emoción azul. Y ya para cerrar, una sorpresa, un invitado sorpresa, porque estaréis esperando que aquí aparezca un pájaro. Yo también esperaba que en esta escritura apareciera un pájaro, pero apareció otro ser que vuela, que me lleva acompañando pues, desde entonces. Un personaje bien peculiar y se llama murciélago. Es un bicho que me encanta, porque hace todo lo que a mí me gustaría hacer con la meditación. Ve sin ver, habla sin hablar. Es la hostia, duerme al revés, hace todo lo que queremos hacer. Un poco feo, pero no se puede todo. Envuelto en cristaleras de dulzura, el murciélago da vueltas y más vueltas, buscando la visión. La luz que lo interpela en su otro plano. Su paz es otra paz. No es la paz del lago en calma, no es la paz de los inciensos y las estatuas, ni la paz del deseo. Es la paz del bosque abierto y luminoso, a ratos cima y a ratos fuego. Un reino de sonidos de cristal de aire, equilibrio mapa de las resonancias. Firme y seguro, aprendo a confiar en esas trazas, a ver en la oscuridad, a usar la voz. ¿Dónde estás, mi colibrí de la mañana, que no te encuentro? Hasta aquí la explicación. Por ahí preguntas, reflexiones, tiempo para compartirnos, luego hay unos vinos. Bueno, yo mientras se arrancan, Sí, por favor. Para mí la pregunta, después de todo lo que he vivido contigo hoy aquí, compartido fuera, que hemos un poco contado, y con mi experiencia de la meditación, que es la que tengo, que es la que es pequeña, pero
no tiene sentido la literatura. La poesía no es literatura, ya lo sabemos. Y a un lugar donde casi no tiene sentido el lenguaje. Sácanos de mi error. Bueno, yo solo puedo decir que es un poco lo que voy a hacer. A mí no me pasa. Yo no quiero que me pase. Que yo no lo busco, me refiero que emerge, digamos, la palabra ahí, busca decirse. No, igual no es buena pública el taller. No es buena pública para nada. Pero no tengo truco. Es decir, no hay receta. Han dicho un poco más en serio, ¿no? No tengo una receta que pueda vender y decirte que va a funcionar. Esto me parecería un poco crecepero, vendedor de creceperos. Más bien como hacernos preguntas juntos y juntas en los talleres, y eso sí que creo que funciona. Las herramientas de las tradiciones de la India tienen, en mi experiencia, muchísima más finura y profundidad. Entonces, de alguna manera, si conducen a un lugar de silencio, en principio no habría problema. Creo. No sé si de ahí queremos hacer algo, ¿no? A mí es que no me pasa. En el sentido de que cuando la mente se calma, lo que hay es más visión, es más clara la comprensión. Y ahí no puedo evitarlo, viene murciélago y viene, y me parece el murciélago y está ahí. Y de veras que desde el consciente yo pensaba, hay un montón de pájaros. Y yo, wow, un murciélago, ¿cómo es? ¿Cómo hago yo algo textual con un murciélago? Y me fui dando cuenta que hablaba de todo lo que yo quería hacer. De ver en la oscuridad, de sacar la voz. Entonces, no te estoy respondiendo mucho, pero Sí, que no tengo buena respuesta, ¿sabes? Yo me iba a liar ya con clase con una enmienda a la parcialidad. Es claro, escribimos el día 9 a la poesía. Si nos vamos a un lugar de literatura de edición, claro, si tuvieras una experiencia de lenguaje como exploración muy cultural, en la que la comprensión se produce al mismo tiempo que el propio lenguaje, que es un poco lo que yo he vivido en la escritura, es el lugar donde ves claro hacerse con el lenguaje, con ese parto, y simplemente ve para qué decir lo que se ve. Pero bueno, no me hagáis ni caso hasta aquí. Lo mío era para que os vais animando a charlar conmigo, que es una ocasión maravillosa. Creo que debemos hablar antes, como que ahí el lenguaje no es una cosa estándar, no hay una palabra que nombra. O sea, yo si no creyese que a través de palabras os puedo hacer modelo Kiwi, no podría escribir esto. Entonces hay algo ahí que yo confío. Pero igual es que soy optimista también, te digo, o sea, que como optimista que soy, no tengo mucho más argumento que decir, sí, tía, confía, que funciona. Lorena. Sí, yo un poco en la línea de lo que comentaba Julieta, quería preguntarte primero cuál es, simplemente de forma muy abierta para ti, la relación entre meditación y poesía, ¿cómo la vives tú? Porque creo que es algo como muy polifacético, muy fractal, ¿no? Que todos podemos ahí vernos reflejados en la vida de distintas maneras. Y también, por otro lado, quería comentarte un poco cómo lo vivo yo en este momento para saber si tú puedes también moverte ahí un poco de alguna manera. Y para mí, de cierto modo, la poesía es una forma de expresar lo inefable, ¿no? Lo que no se puede expresar, ¿no? Es volver el kiwi, que es la experiencia pura, y que al final nunca podemos describir, y la poesía para mí es el intento de describir la experiencia pura, por un lado, y por otro lado, la meditación para mí es un ver de manera más clara, sí, a veces, pero también es como desfragmentar la experiencia, como ver la realidad un poco casi como por capas, ¿no? Me ha venido mucho la imagen a la mente cuando has
traído eso del fondo, de la conciencia, me ha venido a la mente la imagen de alguien que va al fondo de la conciencia, toma un puñado de arena y sale y lo muestra a los demás, ¿no? Qué bonito, ¿no? Que alguien pueda bucear profundo y traer un puñado de arena y mostrarlo, ¿no? Entonces, para mí está un poco unido todo eso y quería saber simplemente si esto tiene algo como, si tú también puedes como entenderlo de una manera similar o cómo lo entiendes tú simplemente, cómo es para ti, porque creo que también es algo que se va moviendo, ¿no? Sí. Yo estoy un poco intentando darle forma a contemplar de otra manera en donde estoy ahora, ¿no? O sea, esto digamos que conversación de Júpiter, o sea, después de esto hay un libro que ya tiene, no sé, 70 poemas, ¿no? Donde yo lo estoy explorando pues no tengo la respuesta. No sé si hay una, yo no la tengo. A la vez tengo respuestas parciales que las voy publicando, un poquito como las miguitas, ¿no? Entonces, para mí no hay... Es que yo llevo tanto tiempo meditando y haciendo esto que no veo otra manera de hacerlo. Yo no sabría hacer otra cosa que ir así, escribiendo y meditando. Ya no tengo vuelta atrás. Entonces, no me queda más que ir para adelante, ¿sabes? Y no veo tanta diferencia. En mi vivencia experiencial es que contemplar me va pidiendo, me va exigiendo coherencia, me la va diciendo. Yo estoy en las calles de Jerusalén viendo esas murallas y hay un momento que me entra la coherencia diciendo: ¿te acuerdas que hace 5 horas estábamos en Betlehem pasando al lado del muro? Y ahí tengo que empezar a darle sentido a eso. Tengo que empezar a cuadrarlo. Me lo va trayendo. Esa meditación no es la escritura, pues no sabía decir. Es en ese proceso de estar caminando con la mente serena que puedo tener más escucha y a veces emergen respuestas, pero a veces emergen preguntas. ¿Y con esto qué hacemos? Y a veces en general prefiero las respuestas, ¿no? Yo lo suelo llamar vislumbres, ¿no? Esto que tú has mencionado, yo lo llamo vislumbres, ahí el cañonazo. Pero creo que hay mucho más de contemplar si estamos pensando en contemplar en el siglo XXI en una realidad que no está lejos de nosotros, ni que se invoque a nadie para no romper más rollos. Sabemos lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo también no siento la distinción. Para mí como palabras, o si quieres es una polaridad, donde aquí hay más poesía de nombrar y aquí hay más contemplar, que estoy más en silencio, pero como en cualquier lógica borrosa yo no te sé decir, ahora estoy contemplando, yo experiencialmente no los distingo. No los distingo en el sentido de que son indistinguibles, son no duales, ahí es lo mismo. No quieres intervenir, Pero aquí estás. es que parece que pensamos que la realidad es inamovible y nunca para todos. Cuando llegamos a ella nos quedamos sin voz. Y yo creo que precisamente la poesía es la expresión íntima, individual, intransferible de cómo vemos el mundo. Porque todo esto es inefable. O sea, la poesía ya partimos de que es inefable, pero cada mirada tiene su poesía. Cada nivel de meditación o de contemplación tiene su expresividad. Más o menos. Y a la vez yo creo que hay comunicación. Porque si yo me quedase en que todo es inefable, no saldría de ahí. No quiero decir que yo en este momento me siento incapaz de expresarlo más ampliamente, pero que cuando yo me pongo a escribir, y ya he aprendido en los cursos de meditación, porque profundiza, como tú has dicho, la meditación, la contemplación, ese estar en aquí,
Te digo una cosa, a ver si tiene algún sentido. Hay un cuento que yo cuento mucho en los retiros, que viene de la tradición china, que son dos sabios que están caminando al lado del río Po. Y los vais a encontrar en la novela, aparece el maestro Hui, así que también, ya que habéis venido, no veáis, el maestro Hui, ¿quién será? No tienes que preguntarle a Google ni a Gemini, porque ya te lo comentaré. Son dos sabios que están caminando por la orilla del río Po, y uno le dice al otro: ah, mira estos peces aquí, comiendo, ahí, moviéndose, qué alegres están. Y el otro le dice: si tú no eres un pez, ¿cómo sabes que están alegres? ¿Qué sabes tú de la alegría de los peces, si no eres un pez? Y el otro le responde: bueno, es verdad, pero tú no eres yo. Así que ¿cómo sabes tú que yo no sé lo que es la alegría de los peces? Y como yo lo entiendo, es que esto representa la mente conceptual, que se capaz de enredarse con cualquier puta cosa y no llegar a ningún lado. Pues suena a esta mente. Y que cuando piensas que eso es lo único que existe, puede llevar a una experiencia de solipsismo, de esto es inefable y nadie lo puede entender, porque nadie puede vivir lo que yo he vivido, entonces nadie me puede entender. Pero, me gusta mucho esta anécdota porque en un momento dado te dice: yo sé lo que es la alegría de los peces por caminar todos los días a las orillas del río Po. Y esto alude a lo que poéticamente podríamos llamar, yo llamo, conocimiento por resonancia. Yo no soy tú, pero me han partido el corazón. Y si a ti te parten el corazón, yo sé lo que es. No es mi corazón, no son los mismos cuernos, pero yo sé lo que es. Eso, la resonancia. En mi hipótesis, esto es la poesía. Es la posibilidad de saborear el kiwi sin comerte tú un kiwi. Eso es lo que yo modestamente creo que es la poesía. Entonces, no lo veo inefable. Que de alguna manera se nombra algo que cuando lees a Lorca te contamina. Y ya no eres igual. Esto lo sabemos. Te lorquizas, te casquizas. Y ya no puedes volver a ver un bicho otra vez igual. Porque dices: puta madre, la cucaracha. Es Gregorio Samsa. Y si eso lo vieron Franz por primera vez, lo escribió, tú lo lees y lo ves con él. Es la alegría de los peces, pero en este caso no muy alegre, en el caso de Kafka, ¿no? Y una vez que esto te ha pasado, ya no vuelta atrás. Si te han inoculado el lorquismo, el kafkismo, a mí yo tengo el mayarismo, estoy fastidiado, ya no veo más que usos, hilos, y tengo que estar aquí y no mierda, gorda, a veces meto cosas y digo: esto suena muy de Chantal, entonces ¿cómo diría Chantal? Y lo meto así en forma de: no, es que no, estoy mayalizado, esto que hay. O sea que yo le veo valor a estar escuchando poesía y leyendo poesía, porque es una manera de polinizarnos, de territorializarnos, no sé, elige tu palabra técnica favorita. A mí me gusta lorquizarse, ¿no? Que te contamina. ¿Una preguntita por ahí? Me da bastante sensación. Nuño, Sí. voy a decir una cosa. Cuando el poeta escribe, el poeta o el escritor, en este caso el poeta, expresa lo que siente de la manera que esa persona cree. No con la intención de que los demás lo comprendan, sino simplemente por expresarse. Simplemente no, pero expresar lo que siente en un momento dado. Creo. El que lee a ese poeta, que no es ni el poeta ni el primer poeta, sí, al leer eso lo que intenta es meterse en eso que supone que siente o que lo ha expresado así, y en algunos casos incluso se puede sentir lo mismo o parecido con la situación que tú dices. Yo también he sentido eso, no soy esa persona, pero he sentido. No hace falta que se entienda ni no se entienda, es
leerlo y disfrutarlo e intentar meterse en lo que dice esa persona. Pero yo estoy un poco loco y creo que me gustaría que me entendáis. Sí. O sea, no estoy muy seguro que él pueda escribir, pero no le importa que no me entiendan. Yo no. Pero no creo que escriban para que los demás me entiendan. ¿O sí? Yo sí. Sí. Yo sí. Sí. O sea, no te puedo mentir. Yo lo escribo para que os aporte algo, sí. Sí, sí. Con la locura de que ojalá, viendo los mismos peces, sintáis la alegría de los peces. No para que me entiendas a mí y a mí, sino para que el mecanismo tenga sentido. No, pero incluso cuando se dice los peces, unas escamas de colores, dice, ay, guapo, yo no me había fijado. Bueno, pues voy a intentar ver los peces y, pues mira, sí. Eso. Es decir, yo no tengo ni idea, ni aspiraría nunca a decir que yo he entendido a Borges. Nadie ha entendido a Borges. Al siempre, ¿no? He entendido lo que pensaba Borges, seguro, relájate. Y a la vez, claro que sí. Claro que sí, he visto lo que él vio. Yo lo entiendo así. Yo lo entiendo así. Cuando lo vio Lorca, cuando lo vio Borges, cuando lo vio Dickinson, lo pusieron así. Y de tal manera que ese artefacto, a través del tiempo, en un papel, me permite ver lo que ella vio, siendo yo, no que yo me convierta en ella. No tengo ni idea, es misterioso. Pero, bueno, es lo mejor que hay, ¿no? Para mí es lo mejor que hay. No, quería comentar que lo que ha dicho Grieta me ha traído la carta de Lord Chandos, de Ormiston, ¿no? Donde precisamente describe esa situación en la que ante la contemplación de la singularidad infinita, perdón, ante la contemplación de un objeto que se le hace tan presente y lo siente tan dentro, se queda sin palabras. Y de hecho renuncia a la poesía. O sea, sí creo que eso puede pasar, por lo menos este hombre lo escribió estupendamente bien, ¿no? Como una experiencia muy mística que puede llevar a que no hay palabras, al absoluto vacío de palabras, porque entre otras cosas no te hace falta. Porque ya lo tienes, ya tienes la experiencia de la belleza absoluta, bla, 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 y ahí te quedas. ¿Para qué salir de ahí? Ok. Vale, ahora ya entendí la pregunta. No hay un para qué. Desde como yo lo entiendo. Es lo que orgánicamente se expresa. No hay un para qué de una semilla. Si yo planto una encina, no hay ningún para qué. La encina no está haciendo nada para nada. Está sucediendo, atravesado del universo. Es esta impresión que yo tengo de que todo está simplemente emergiendo en este lugar. Yo lo llamo el despliegue de las cosas. En mi temperamento, el desplegarse, chico, ¿qué le voy a hacer? Tiene palabras. Y en otros temperamentos, el desplegarse tendrá un silencio sepulcral. O sea, es verdad que puede llevar a ese lugar. Y si eso es lo que emerge de manera orgánica, espontánea, en esa visión, en esa comprensión, no hay más que hacer. Pero si emerge palabra, pues chicos, ¿qué vamos a hacer? Emerge palabra. Aquí estamos en eso. Yo tengo como este problema de que no le doy muchas vueltas. Porque como no puedo no hacerlo, pues no tengo más, ¿no? Entonces, también, una cosa sí añadiría, esta experiencia de cuando la realidad se vuelve tan intensa, que has descrito, que a veces lleva a la detención del pensamiento. Yo esto lo llamo la maravilla. Cuando estamos en ese lugar, lo correcto que se puede decir, en mi opinión, es ¡wow! Ya está.
Es que es maravilloso, perfecto, quedarse en sostener la maravilla de manera ininterrumpida. Pero eso es un poco lo que os invito a la presentación en el próximo libro, cuando termine y lo publique. Tengo como esta conversación en mi cabeza de que ser humano es hablar. De que estamos, o sea, que tenemos un pulgar prensil y boca, y lo demás somos un asco de bicho. Y con estos bueyes hay que hablar. Con la palabra, yo siento, con la palabra hay que hablar. Quedarse completamente callado, para mí es renunciar a la humanidad. Vaya, no me he dado mucha cuenta de que iba a soltar todo esto, pero tenemos que ir bastante por tiempo. Siempre nos despedimos aquí con un último poemita. Siempre es la voz que cierra, la voz del poeta. Ha sido como suele suceder contigo, una siembra que se atomiza, que se multiplica, un regalo. Muchas gracias. Y bueno, comentaros que los libros están como siempre disponibles. Rosana los puede despachar, seguro que el niño os puede firmar el libro. Y bueno, pues si hay un tercer pájaro, también hay un tercer elemento de la escucha, ¿no? La poesía, la meditación y el vino. hombre, Así que novela. también va a haber vino, si os apetece escuchamos con nosotros, muchísimas gracias de escuchar. Muy bien. Pues en la tradición de la meditación del Zen, por si no lo sabéis, se medita delante de una pared. Meditas mirando una pared en blanco. Tiene un punto así como castigado. Así, en la pared. Y yo vengo de esa tradición desde los 20 años, estaba mucho en el Zen. Y me acuerdo que mi maestro, Shinran Francis, me dijo: siéntate y atraviesa la pared. Esa es toda la instrucción que me dio. Siéntate y atraviesa la pared. Y yo, con 20 años, perfecto, vale. 6 días después, no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Y se me ha quedado esta idea de que de alguna manera la percepción va a través de la pared, va a través de la ventana. Esta percepción contemplativa de la que hablábamos, creo que contra eso rasga el velo, esta idea, ¿no? De que algo atraviesa la percepción. Y también os he dicho que estos ajás son vislumbres. El deslumbre es el vislumbre. El despliegue es la pared en blanco. Atravesar la pared. ¿Qué pared? Sin rasgar el cristal.